Bueno, la siguiente noticia es esta. Resulta que Estados Unidos derribó un globo aerostático que consideran que puede ser espía. Ya dicen que están buscando en el Océano Atlántico los restos que fueron derribados por un caza F-22 a más o menos unos 24 kilómetros de altura. Parece que este globo llevaba instrumental, llevaba unos paneles solares, llevaba algún instrumental y están tratando de determinar si ese globo es un globo espía. Ok, entonces aquí está la noticia en BBC News Mundo, que está aquí en la descripción del canal. Yo todas las fuentes de noticiero las coloco en la descripción del canal. Entonces, leemos lo siguiente. Dice, usos de la Marina en los Estados Unidos se encuentran trabajando para recuperar los restos de un globo de vigilancia chino, o sea, dicen que es un globo de vigilancia, que fue derribado frente a las costas de Carolina del Sur. Se espera que puedan ser detallados relativamente rápido para que los expertos puedan comenzar a analizarlos. Las fuerzas militares derribaron el sábado sobre el mar lo que el Pentágono calificó como un globo espía chino que voló sobre el territorio de ese país esta semana. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que los aviones de combate derribaron el globo sobre las aguas territoriales estadounidenses. Ya, bueno, aquí dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que dio la orden de derribar el artefacto. El mandatario estaba bajo intensas presiones para actuar desde que apareció por primera vez en el espacio aéreo estadounidense. China ha negado en todo momento la versión de espionaje y asegura que el globo tenía fines científicos y que se desvió de su ruta prevista. Las autoridades del gigante asiático se disculparon el viernes por la entrada involuntaria del globo en el espacio estadounidense. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino expresó posteriormente fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para atacar el artefacto no tripulado. Acá tenemos una foto, se ven que hay paneles solares, ¿ya? Y dice que, bueno, aquí tenemos dice, un avión de combate F-22 alcanzó el globo que estaba en gran altitud con un misil AIM-9X Sidewinder y el aparato cayó unas 6 millas náuticas de la costa de Estados Unidos a las 2:39 de la tarde de la hora local, o sea, las 7:39 de la noche GTM, según informó un funcionario de la defensa. Las imágenes difundidas muestran la caída del globo en el mar luego de una pequeña explosión. Dice que los escombros cayeron en 14 metros de agua, más superficial de lo que esperaban de lo que esperaban cerca de Myrtle Beach. Listo. Y por acá hay otra parte. Bueno, aquí hablan de las tensiones pues que hay entre Estados Unidos y China. Y acá tenemos más o menos cómo es la estructura del globo. Aquí está el globo de helio, aquí están los paneles solares y aquí viene el equipo. Y muestran cómo, pues, a qué altura, por ejemplo, un avión vuela entre 10 y 12 kilómetros de altura. Un avión de combate puede llegar hasta 20 metros de altura y el globo de vigilancia se mueve entre los 24 y los 37 kilómetros de altura. ¿Ok? Y por acá finaliza la noticia diciendo, según funcionarios estadounidenses, el globo sobrevoló Alaska, Canadá, antes de aparecer en el estado de Montana, sede de muchos sitios de misiles nucleares. El incidente enfureció a las autoridades norteamericanas si bien el Pentágono aclaró el jueves que el globo estaba moviéndose a una altura mucho mayor a la del tráfico comercial y que no se esperaba ninguna amenaza militar o física a las personas en tierra. El viernes China reconoció que el globo era de su propiedad, diciendo que era una nave civil que utilizaba para investigación climática y que se había desviado por el mal tiempo. Más tarde, el Pentágono dijo que había visto un segundo globo espía chino
esta vez sobre América Latina, con los avistamientos reportados en Costa Rica y Venezuela. Entonces, tenemos que, pues, para agregarlas a las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, pues viene este incidente que me recuerda mucho el incidente de Roswell, ¿no? Pero este caso era con Japón. Japón mandaba globos aerostáticos a Estados Unidos y estos a la final, cuando el Pentágono tuvo que negar ya que Japón estaba, entre comillas, atacando eh, Estados Unidos otra vez, ya eh, se inventaron que era un platillo volador, ya, un Flying Sauce, que incluso lo colocaron en las noticias porque pensaron que hablar de un, no sé de dónde se les ocurrió que hablar de un platillo volador era mejor que decir que era una nave accidentada o cualquier otra cosa. Y, y dijeron que era un platillo volador cuando en realidad eran unos globos aerostáticos que estaban enviando desde Japón. Y esto me recuerda mucho eso porque son aeronaves que están cruzando básicamente todo el Océano Pacífico y están entrando a territorio americano, tanto al estadounidense como al territorio de Centro y Suramérica. Entonces, pues esto entra a agravar más las tensiones entre China y Estados Unidos porque pues están acusando a China de, de espionaje con estos globos. Pero dime qué opinas tú, ¿ya? ¿Será que estamos al borde de una crisis como no se veía desde los años 80 entre las superpotencias como Rusia, militares como Rusia, Estados Unidos y China, que también son, pues Estados Unidos y China son las potencias comerciales? Haznos saber en los comentarios del video, a ver qué opinas tú. Esto es un tema de política, así que si van a hablar de eso, hablen con mucho, mucho respeto, sin ofender a la gente y hablando de forma racional, ¿ok? Porque pues normalmente cuando se habla de un tema político surgen ciertas emociones. Oye, aquí con Banano, oigan pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito. Con su abuelita, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.